Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema del descenso del punto de congelación del capítulo de propiedades coligativas de las soluciones químicas. El presente ejemplo dice lo siguiente: el punto de congelación de una solución obtenida al disolver 0,1 gramos de naftaleno en 10,0 gramos de benceno es de 5,10 grados centígrados. Calcular el peso molecular del naftaleno. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo, primero organizando la información dada en el enunciado. Identificamos cuál es el soluto y cuál es el solvente. El soluto es el naftaleno, del cual no tenemos información de su fórmula molecular, y el solvente viene a ser entonces el benceno. Muy bien, nos indican la masa en gramos de soluto que se disuelve, que es de 0,1 gramos. 0,1 gramos de naftaleno o simplemente gramos de soluto, y nos indican también la masa en gramos de benceno, W_STE, que es el solvente, como igual a 10,0 gramos. Nos dicen que al formar la solución, la temperatura de congelación de la solución obtenida T_CSLN es de 5,1 grados centígrados o 5,10 grados centígrados. Y nos preguntan entonces por el peso molecular del soluto, PM_STO, o sea del naftaleno, que es el soluto, y va a estar dado este valor en gramos sobre mol. Muy bien, vemos entonces que en este ejemplo se utiliza estos datos de descenso del punto de congelación para hallar valores de peso molecular de grandes moléculas como es el naftaleno. Para ello entonces vamos a utilizar la expresión para determinar el descenso en el punto de congelación. Vamos a ver cuánto desciende el punto de congelación de la solución obtenida al disolver naftaleno en benceno, delta de T_C, el cual es igual a la temperatura de congelación del solvente puro, T_C ST super 0, menos la temperatura de congelación de la solución, T_C SLN. Ya conocemos la temperatura de congelación de la solución, que es 5,10 grados centígrados. Nos falta determinar la temperatura de congelación del solvente puro, que en este caso es benceno. Y para ello vamos a una tabla de valores, donde nos encontramos sustancias utilizadas como solventes. El más utilizado es el agua, pero también está el benceno, el etanol, el tetracloruro de carbono, el ciclohexano. Nosotros necesitamos datos del benceno y necesitamos su temperatura de fusión o congelación normal en grados centígrados, que es de 5,5. Llevamos entonces este valor a donde estamos resolviendo el problema e indicamos que obtuvimos la temperatura de congelación del solvente puro, en este caso el benceno, T_C ST super 0, como igual a 5,5 grados centígrados. Bueno, y con este valor ahora sí podemos hallar el descenso en la temperatura de congelación, es decir, cuánto baja la temperatura de congelación de la solución respecto del solvente puro. Reemplazamos valores. Temperatura de congelación del solvente puro, 5,5 grados centígrados, menos temperatura de congelación de la solución, que nos la dan en el enunciado, como igual a 5,10, o vamos a colocar 5,1 para ser más prácticos. Efectuando esta operación tenemos que delta de T_C es igual a 0,4 grados centígrados, que es el valor obtenido de restar estos dos valores. Ya tenemos el delta de T_C. Bueno, ¿y para qué nos va a servir? Para relacionarlo con la molalidad, y la molalidad la vamos a utilizar para hallar las moles de soluto con las cuales hallaremos el peso molecular. Es decir, que tenemos que hacer uso de la otra expresión, quizá la más utilizada para determinar el descenso en el punto de congelación, que nos dice que delta de T_C es igual a la constante crioscópica molar K_C por la molalidad M minúscula. Y de esta ecuación despejamos la variable molalidad M minúscula como igual a un delta de T_C sobre K_C, y ponemos K_C a dividir porque al pasar K_C del lado de la molalidad donde multiplica, pasa a dividir al lado del descenso crioscópico. Entonces nos queda molalidad es igual a delta de T_C sobre K_C. De esta ecuación conocemos delta de T_C, nos falta K_C, la constante crioscópica molar, que es un valor
hallado también en tablas. Y tenemos que para el benceno el valor de K sub C o de la constante crioscópica molar es de 5,12 en unidades de grado centígrado por kilogramo de solvente sobre mol de soluto, y resumimos dicho valor junto al valor de la temperatura de congelación del solvente puro. Tenemos K sub C igual a 5,12 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Ok, reemplazamos los valores para hallar la molalidad. Tenemos M, molalidad, es igual a delta de T sub C, 0,4 grados centígrados, sobre K sub C, 5,12 grados centígrados por kilogramo de solvente, todo eso sobre mol de soluto. Efectuando un breve análisis dimensional, vemos que en el numerador tenemos grados centígrados, lo que equivale a tener grados centígrados sobre 1, y en el denominador tenemos grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. La multiplicación de extremos nos arroja lo siguiente: grados centígrados por mol, que ya lo escribimos en este lado, y la multiplicación de medios nos arroja 1 por grado centígrado por kilogramo, pero multiplicar por 1 un valor numérico, una variable o una unidad equivale a dicho valor numérico, dicha variable o dicha unidad. En ese caso entonces tenemos en el denominador grados centígrados por kilogramo y se cancelan unidades de grados centígrados, o sea que al final vamos a tener mol, que ya sabemos que son moles de soluto, sobre kilogramos de solvente, y tenemos que la molalidad es igual a 0,4 dividido 5,12, lo que nos da un valor de 0,0781 en unidades, como ya hemos dicho, de mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Y vamos a resumir dicho valor en la parte superior. Teniendo entonces el valor de la molalidad, nos remitimos a la fórmula de dicha unidad de concentración. Tenemos que la molalidad M es igual a las moles de soluto N sub STO sobre los kilogramos de solvente. De esta ecuación debemos hallar las moles de soluto N sub STO. Vemos que los kilogramos de solvente están dividiendo las moles de soluto, o sea que al despejar dichas moles pasan a multiplicar la molalidad, o sea que nos queda M molalidad por kilogramos de solvente. En el enunciado nos indican los gramos de solvente, que son 10,0 gramos de solvente, pero necesitamos dicho valor es en unidades de kilogramos. Por tanto, multiplicamos por la siguiente relación, que nos dice que un kilogramo de cualquier sustancia, en este caso un kilogramo de benceno como solvente, equivale a 1000 gramos del solvente, 1000 gramos de benceno. Se cancelan así unidades de gramos de solvente y tenemos que 10 dividido entre 1000 nos da 0,01 kilogramos de solvente. Así que solo tenemos que reemplazar los valores para hallar las moles de soluto. Tenemos moles de soluto N sub STO iguales a la molalidad 0,0781 mol de soluto sobre kilogramo de solvente, y multiplicamos por los kilogramos de solvente, que son iguales a 0,01 kilogramos. Se cancelan unidades de kilogramos de solvente arriba y abajo y obtenemos que las moles de soluto N sub STO son iguales a 0,000781 moles de soluto o moles de naftaleno. Este valor entonces también lo resumimos en la parte superior. Bueno, ¿y cómo hallamos el peso molecular de soluto? Por definición, el peso molecular de cualquier sustancia, en este caso peso molecular de soluto, es igual a la masa en gramos del soluto, W sub STO, sobre las moles de soluto. Y ya tenemos la masa en gramos de soluto y las moles de soluto. Por tanto, solo es cuestión de reemplazar y decir que el peso molecular de soluto, PM sub STO, es igual a los gramos de soluto, 0,1, sobre las moles de soluto, y por tanto solo debemos reemplazar los valores obtenidos y decimos que el peso molecular de soluto es igual a 0,1 gramos de soluto sobre las moles de soluto iguales a 0,000781 mol de soluto. Efectuando esta operación tenemos que el peso molecular de soluto es igual a 128,04 gramos de soluto sobre mol de soluto.
que es entonces el valor del peso molecular del naftaleno. Miremos entonces qué tan importantes son las propiedades coligativas, en este caso para determinar el peso molecular del soluto, en este caso naftaleno disuelto en benceno. Pueden verificar este valor ya sea en libros especializados o mediante el uso de un buscador por internet, y verán que es un valor coherente con el que está tabulado para datos de pesos moleculares, en este caso para el peso molecular del naftaleno. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.